El miedo es algo natural, es algo que se aprende, es algo que te empujan a sentir. ¿Será que es un reflejo frente a una situación de peligro? ¿Por qué el miedo a morir? A veces nos gusta sentir el miedo y lo hacemos como diversión. Otras veces terminamos teniendo miedo a situaciones imaginarias. En todos los casos anteriores, algo que ha quedado muy claro para mí es que el miedo es solamente uno. Y esta noche vamos a hablar acerca de ese tema. Muy buenas noches a todos. Gracias por estar nuevamente conmigo en esta noche. Mi nombre es Sol David y esto es Detrás de la Puerta. Un niño cuando está creciendo, antes de que sea enseñado de una manera intelectual acerca de las cosas, ya nace con una intuición y esa intuición hace que el niño reaccione de una manera natural frente a ciertas cosas. Muchos intelectuales lo llaman instinto animal, pero nosotros, muy lejos de ser animales, somos seres espirituales, somos seres eternos. Y esta intuición es una voz silenciosa que te hace reaccionar de una manera espiritual. Aun cuando nosotros intelectualmente no entendamos acerca de las cosas, nosotros reaccionamos de una manera normal, natural. Es como un instinto humano, que lejos del instinto animal, este instinto viene de esa voz interior. Y lo interesante, como esto es algo nato de nosotros no pensamos acerca de las reacciones, simplemente reaccionamos. Te habrás dado cuenta que a veces cuando tú te lastimas, tu niño llora o tu niño se asusta. Y es porque él percibe, aunque nunca antes haya estado frente a una situación parecida, pero el hecho de que tú te lastimes, él espiritualmente percibe lo que tú estás sintiendo. Percibe tu dolor, percibe tu angustia, percibe tu miedo. Y él automáticamente reacciona porque existe una conexión espiritual entre todos nosotros y mucho más fuerte entre padres e hijos. Una de estas reacciones que nosotros tenemos frente a ciertas situaciones es el miedo. Y es porque el miedo viene a consecuencia de esa voz de alerta que nosotros tenemos cuando nos encontramos frente a ciertas situaciones que tal vez no podamos comprenderlas cabalmente, pero nosotros intuimos que hay peligro. Y también habrás escuchado muchas veces acerca de situaciones en las cuales, sin darse cuenta, simplemente reaccionaron frente a un peligro inminente que ellos no podían ver. Eran peligros que ellos no estaban conscientes de que estaban sucediendo, pero después de reaccionar se dieron cuenta de que algo estaba sucediendo. Ese reflejo natural frente a una situación de peligro es el miedo. Es por eso que yo digo que sentir miedo es totalmente natural. Pero algo que se supone era un reflejo natural de nosotros fue distorsionado, fue amplificado a niveles extremos donde hoy en día vemos a personas reaccionar frente al miedo de una manera no natural, totalmente fuera de escala. Y no solamente eso, sino que ahora ese miedo lo contagian a otras personas que comienzan a reaccionar de la misma manera y de repente ves masas de gente reaccionando de manera colectiva, todos sin entender por qué están reaccionando de esa manera. Si ves una persona gritando y corriendo en sentido contrario, lo más probable es que tú empieces a correr de la misma manera y eso provocará que más personas empiecen a correr, etc. Eso es una forma natural tal vez de reaccionar frente a un miedo. Pero lo que no es natural es ver masas de gente corriendo a los supermercados en pánico para comprar papel higiénico, porque se viene una pandemia que va a acabar con la raza humana y nosotros necesitamos papel higiénico. ¿Cómo llegamos a ese extremo donde nosotros empezamos a reaccionar de una manera impulsiva, totalmente ciegos y en pánico? ¿Cómo llega el miedo de una escala natural a una escala totalmente fuera de control? Es muy simple. La razón por la cual nosotros reaccionamos de esa manera es porque nosotros estamos viviendo una vida de inconsciencia.
Si el miedo es una reacción natural frente a algo que nosotros no entendemos y nosotros simplemente reaccionamos y después nos damos cuenta de que había peligro, no hay ninguna necesidad de entrar en pánico. Pero ¿por qué razón el miedo se convierte en pánico? Yo siempre les estoy diciendo que nosotros, mientras no encontramos esa puerta, vivimos en un cuarto oscuro. En ese cuarto oscuro, lo único que tú tienes para entender y comprender las cosas y manejarte en el mundo es el intelecto. Y cuando suceden ciertas situaciones que intelectualmente no tienen sentido para nosotros, esa única brújula que nosotros teníamos, que era el intelecto, se esfuma, y cuando eso se pierde, de repente te encuentras en ese cuarto oscuro y entras en pánico, porque nunca te habías imaginado lo frágil que era ese sentido falso de seguridad, ese sentido falso de certeza, de creer saber algo. Esa falsa sensación está simplemente diseñada por el mundo. Ese control que te da el sistema es tan imperfecto, es tan frágil, porque simplemente es una ilusión. No es real. Es como vivir hipnotizado. Y como tú has estado viviendo en una inconsciencia toda tu vida, mientras tú sigas hipnotizado, tú estás tranquilo. Cuando esa hipnosis se interrumpe por unos segundos, tú pierdes totalmente el control, que provoca que tú reacciones de maneras ridículas. Y algo muy interesante que sucede, tan rápido como saliste de la hipnosis, con la misma velocidad tú vuelves a entrar a ella. Y es que por más absurdo e irónico que suene, tú prefieres creer la mentira porque la mentira tiene mucho más sentido que la realidad. Es algo totalmente crazy. Es una locura, pero esa es la realidad. Cuando has aprendido a aceptar todo solamente de una manera intelectual, cuando te encuentras frente a una situación que tú no puedes definirla, el miedo se amplifica, porque ahora ese miedo que no tiene una explicación intelectual se convierte en total oscuridad. El miedo que antes era natural, ahora se convierte en un miedo que al no tener ninguna definición pierde totalmente la escala. Es un miedo basado únicamente en tu imaginación. Porque algo muy interesante que yo me he dado cuenta es que el intelecto tiene una imaginación increíble. Se podría decir que su imaginación es infinita. Todo el tiempo se viene inventando nuevas palabras, nuevos términos, nuevas enfermedades, nuevos miedos. Ahora resulta que hay todo tipo de miedos, todo tipo de fobias. Es increíble cómo funciona este sistema de intelectuales que el mundo ha diseñado para controlar. Lejos de poder ayudarte, lejos de encontrar una cura, lo único que hacen es reafirmar el miedo al ponerle un título. Ahora se considera una enfermedad y me imagino que entre más vaya pasando el tiempo van a seguir inventándose fobias, van a seguir inventándose miedos, cuando la verdad es que el miedo es solamente uno. Tú lo único que estás haciendo es sobrereaccionando gracias a tu imaginación. Pero eso jamás te van a decir estos intelectuales, porque para ellos todo es un negocio. Y ahora tú eres simplemente un producto más de estos intelectuales. Ahora tú eres un adicto a las drogas y también a las terapias, tratando de buscar una solución que jamás vas a encontrar, porque antes de que tú puedas encontrar la solución tienes que primero entender cuál es el problema. Y si el problema es tu imaginación, ¿cómo vas a destruir tu imaginación? ¿Con drogas? ¿Con terapia? Algo que nosotros muchas veces hemos hecho con nuestros hijos cuando ellos eran pequeños es inculcarles miedo. Si es que no comen, miedo. Si es que nosotros preveemos que van a estar frente a una situación de peligro, muchas veces creemos erróneamente que lo que tenemos que hacer es meterles miedo para evitar que ellos cometan un error. Y lejos de enseñarles algo, lo único que estamos haciendo es haciendo que juegue la imaginación un papel importante definiendo esos miedos. Porque ahora ellos se imaginan cosas que no son. Es como tratar de alejarlos de un miedo natural, induciéndoles un miedo imaginario.
Nosotros somos seres espirituales y estamos conectados, y mucho más fuerte es la conexión entre padres e hijos. Los hijos aprenden del ejemplo. Si tú quieres enseñarle algo, puedes hacerlo con paciencia y con ejemplo, no forzándoles a que aprendan algo de una manera intelectual. Date cuenta de que es por esa razón que tú estás tan confundido ahora que eres un adulto. Eres un adulto y estás en total tinieblas. Así que lo que sucede con los niños, con nosotros cuando éramos pequeños, es que aprendemos a sobrereaccionar frente a las situaciones. ¿Por qué? Porque esa sobrereacción frente a cierto peligro, inculcando el miedo, es simplemente algo que está afectando el espíritu de la persona. Nosotros como padres muchas veces destruimos el espíritu de nuestros hijos al forzarles, al obligarlos a que sobrereaccionen. Es una locura. Y claro, cuando esos niños crecen, obviamente que ellos en futuras situaciones, el ejemplo que ellos han tenido es sobrereaccionar para lidiar con ciertos problemas. Cuando tú sobrereaccionas frente a tu hijo, lo que haces es traumarlo espiritualmente. Ahora, en vez de confiar en esa intuición natural que todos tenemos para simplemente darse 5 segundos antes de reaccionar frente a cualquier situación y poder ver claramente lo que uno debe hacer, porque cada situación es distinta, lo que hacemos es sobrereaccionar. Y reaccionamos en una forma inmediata, sin ver por dónde estamos yendo, nosotros saltamos. La única razón por la cual tú tienes una fobia es porque tú estás sobrereaccionando frente a una situación de miedo. Tú has sido traumado espiritualmente, tal vez cuando eras niño, tal vez cuando estabas creciendo, y ese trauma espiritual ocasionó que tú te creas la mentira de que tú le tienes miedo a las cosas más inofensivas. Por cierto, esta sobrereacción viene únicamente porque tú tienes ira. Y cuando tienes ira, eres una persona débil. No ve por dónde está caminando, no ve lo que está haciendo, no ve cómo está reaccionando, simplemente reacciona de una manera impulsiva y emocional. Por cierto, si no viste mi video de Eres un hombre débil, te aconsejo que lo veas, lo voy a dejar al final de este video en donde explico un poquito más acerca de este tema. Y el mismo concepto se aplica tanto a hombres como a mujeres. Porque tú, siendo una mujer, tú siendo un hombre, cuando eres impulsivo, cuando eres emocional, cuando tienes ira, tú no ves por dónde estás caminando, solamente sobrereaccionas frente a las situaciones. Ahora, volviendo a nuestro tema de el miedo. El miedo fue diseñado por tu creador para que tú estés alerta, no para que tú utilices tu intelecto y sobrereacciones a las cosas que tú no puedes entender. Cuando usas tu imaginación para definir el miedo, te encuentras en un abismo profundo que no tiene fondo. Y mientras no tengas una luz que te pueda iluminar cuál es el camino para salir del fondo, puede ser que cada vez te encuentres yendo más y más profundo. Va a llegar un punto en el cual tú, gracias a tu imaginación, vas a estar totalmente paralizado. Cuando tú tienes luz, no es necesario que tú te dejes llevar por tu imaginación, porque tú ves claro el camino a seguir. ¿Qué es el miedo? El miedo es estar ciego. El miedo es ese espacio que te deja el intelecto cuando te das cuenta que está vacío. Y yo entiendo que el intelecto sea algo necesario para nuestras vidas. Después de todo, es gracias al intelecto que nosotros aprendemos a hacer muchas tareas. Además, tu creador no hubiera puesto un árbol ahí con conocimiento para que el ser humano lo alcance. Él entendía que el intelecto iba a ser necesario. Además, que es gracias a que te das cuenta de que con el conocimiento tú no eres feliz porque no te llena. El conocimiento es solo vacío, que tú aprendes a apreciar la sabiduría. Es gracias a la oscuridad que nosotros aprendemos a apreciar la luz. Y cuando tú tienes luz para que te guíe, tú no entras en pánico, porque tú no estás siendo guiado por tu imaginación. Estás siendo guiado por quien tiene el control absoluto de todo. Y el hecho de sentir de que tú no tienes el control, pero sino que es tu padre quien te controla, no es algo para entrar en pánico. Es más,
es total seguridad al andar. Y yo entiendo que cuando estás ciego, obviamente, y te das cuenta de que tú no tienes un pequeño control acerca de algo, tú entras en pánico. Es entendible. Pero lo que yo quisiera que tú puedas comprender es que existe dos formas de ser guiados en este mundo, y uno es gracias a tu imaginación, que solamente es conocimiento y está vacío, y la otra es con sabiduría, que viene directamente de tu Creador. Cuando tú eres guiado por su luz, tú no puedes sentir miedo. No puedes sentir miedo porque todo es claro. Es claro lo que tú debes hacer, es claro lo que tú debes decir, es claro por dónde debes caminar. Ahora, cuando nosotros no tenemos luz y utilizamos simplemente nuestra imaginación y el poco conocimiento que nosotros usamos, nosotros empezamos a venir con muchas diferentes teorías y puntos de vista con respecto a los miedos. Como tú eres un preso de tu imaginación y como esa serpiente intelectual que vive en tu cabeza define todo por ti, tú empiezas a definir las cosas y empiezas a creerte lo que estás definiendo. Porque el momento que tú te crees algo, ese algo te va a controlar. Entonces ahora tú tienes miedo a un montón de distintos tipos de cosas. Tú tienes miedo a la oscuridad. No te das cuenta de que es la oscuridad donde tú estás y por esa razón tienes miedo. Sin embargo, cuando tú tienes luz, tú dejas de tener miedo inclusive a la oscuridad. Porque cuando tú saltas a un agujero y tienes los ojos vendados, el miedo obviamente va a ser natural porque tú no sabes cómo vas a caer ni sabes dónde vas a aterrizar. Pero cuando tú puedes ver y saltas, tú estás alerta para reaccionar en el último momento si fuera necesario y evitar lastimarte. Cuando tú tienes luz, te vas a dar cuenta de que no puedes tener miedo a nada, porque cada situación que se te presenta es única y crea el ambiente perfecto para que tú reacciones de una manera perfecta. ¿Y cuál es esa manera perfecta de reaccionar? Es simplemente dejando de estar en tu imaginación y permitir que te sea revelado cómo debes actuar. Porque es Él quien tiene el control, es Él quien sabe cómo va a terminar toda la situación. Si tú usas solamente tu imaginación, siempre vas a estar saltando con los ojos vendados, siempre te vas a lastimar. Puede ser que sobrevivas, pero vas a sobrevivir con los huesos rotos. El miedo es algo natural y es un reflejo. Cuando el miedo es influenciado por esa serpiente intelectual que vive en tu cabeza y utiliza tu propia imaginación para controlarte, el momento que puede lograr que tú te creas una pequeña mentira, por más chiquitita que es como una reacción en cadena. Porque eso provoca que tú te creas la siguiente mentira y la siguiente y la siguiente y la siguiente. Y todo eso comienza a ser como una bola de nieve. Cuando tú te das cuenta estás en un agujero y te preguntas ¿cómo llegaste ahí? Muy simple, te creíste una mentira y fuiste un preso de tu propia imaginación. Y cuando no te das cuenta de que es solo tu imaginación, tú vas a empezar a ser controlado por esos miedos. Tú vas a empezar a ver cosas donde no hay, vas a empezar a escuchar cosas que no están ahí, y una cosa va a llevar a la otra, a la otra y a la otra. El conocimiento y el intelecto es algo necesario, pero llega un momento en el cual tú debes empezar a ser guiado por la sabiduría y no por tu imaginación. Llega un momento en el cual tú debes ver dónde estás andando, para que tú de esa misma manera puedas mostrarles también el camino a otras personas que también quieren ver. Y es solamente cuando tú estés listo para enfrentar la verdad que tú vas a ser libre. Porque mientras tú quieras seguir creyendo la mentira, vas a seguir hipnotizado y vas a seguir funcionando únicamente haciéndole caso a tu propia imaginación. El miedo es la oscuridad y con luz nunca más volverás a tener miedo. Quiero agradecerles a todos en el grupo porque fue sugerencia de ellos de que yo haga este tema acerca del miedo. Quiero invitarles también a ustedes a que participen en nuestro grupo de Facebook. También tengo un canal de YouTube, también en Instagram y en Podbeans, que es como un podcast. Eso para las personas que les gusta escuchar. Igual muchas gracias a todas las personas que me han acompañado hasta ahorita. Si tienen alguna sugerencia para algún tema que les gustaría que yo hable, pueden hacerlo en los comentarios. Muchas gracias a todos.
Mi nombre es Sol David y esto fue Detrás de la Puerta. Gracias por escuchar. Yo soy Sol David y esto fue Detrás de la Puerta.